me vayan preguntando. Y, y nada de eso. Hola, profe. ¿Puedo hacer una consulta de la guía 1? Sí, ¿Vos tenés los ejercicios ahí como para, si te los voy nombrando? espera que ahí los abro. Sí, es el 3 de la guía 1. Voy acá, trabajos prácticos, PDF, guía 1. El ejercicio 3, sí, lo estoy viendo, de la Caja Profesional de Abogados. Sí. Em, Te hago una pregunta. ¿Viste que cuando se arma el cuadro con esto de capital, retiro y demás, Sí, se pone la renta financiera a partir de 65 a 67? sí. Bueno, esa renta, ¿por qué no se actualiza con la tasa de interés? O sea, ¿por qué se mantiene constante? A ver. Claro, o sea, no te estoy entendiendo si con lo que vos decís, o sea, porque lo que tendrías ahí tendrías esos por, supongamos que uno era 45.000 y el otro era 55.000, si no me equivoco, de los beneficios. Entonces teníamos, como teníamos en este caso los dos la misma edad, los podíamos sumar y nos quedaban 90.000 en 65, 90.000 en 66, 90.000 en 67. Que eso sí los actualizás con la tasa de interés. O sea, te quedan 90.000, por L, en ese caso, perdón, 90.000 no, te va a quedar 100.000, perdón, por una financiera 03I. Y después esos capitales que van a estar valuados en donde, en 65, los llevas a valor actual hasta la edad 62, que son los que tienen las personas ahora. Em, A ver si tengo el resuelto, o sea, voy a buscar acá sí, más. está en el resuelto. ¿Viste cuando armamos el cuadro con los conceptos y los años Sí, para el retiro? Están los 74.148 para 66 y 67 por la renta cierta. No sé sí, si se ve sí, sí, ahí. acá ya lo tengo. Claro, eso. ¿Por qué no se actualiza por la tasa de interés? O sea, ¿por qué queda constante la renta cierta? Pero fíjate que se está actualizando por la tasa de interés. Hay un B a la T. Está la suma de 0 a 2 de B a la T. No, creo que ella dice, tipo, en el punto B, cuando pedís el fondo de flujos esperados, que hay que hacer el cuadrito, está el mismo valor Ah, ahí con está. ustedes. Perfecto. Sí, Porque lo que eso. nosotros hacemos cuando hacemos eso, básicamente, es ver qué es lo que pasa en cada uno de los momentos del tiempo. Entonces yo no lo quiero traer todo a 65. Cuando la renta es garantizada, entonces lo que yo hago es veo cuál es el monto efectivamente que te cobraría la persona si llego al momento 65, 66, 67, que siempre va a llegar porque es una renta garantizada. En cambio, no hacemos eso cuando estamos en un caso de una renta vitalicia, porque cuando estamos en un caso de la renta vitalicia, nosotros asumimos que como lo tercerizamos, que lo estamos haciendo a prima pura única. Por eso es Mm, distinta la forma en la que lo hacemos en ok. función de si estamos trabajando con una renta garantizada o una renta vitalicia. No sé si con eso respondí tu pregunta Ok. o querés que lo... La verdad es que si No, está estamos en bien. un flujo Sí, de listo. Entonces fondos, con no se eso. actualizan lo que es lo que va en cada momento del tiempo. Ok. Bueno, profe, yo siguiendo con la guía 1, tenía una duda que creo que lo dijiste vos en clase cuando hicimos el ejercicio, creo que era el 7. Sí, Acá, no sé si lo hicimos en clase, pero el déficit del ongoing sí, daba, no, perdón, del cutoff daba mayor al del runoff, porque en el 6 ponele, es al revés, el del cutoff era más chico, menor, claro. el del runoff, y diste ahí tipo una devolución de qué es
lo que significa. Pero cuando es al revés, ¿qué significaría? Ponele. O sea, cuando es más grande el del. O sea, cuando es más grande el del runoff que el del cutoff y viceversa, las dos Claro, creaciones. O sea, cuando es más grande el ustedes cutoff, piensen, si es más grande el del cutoff que el del runoff, entonces lo que me está generando déficit, o sea, lo que me está diciendo que me está generando que haya un déficit es que son las personas que ya están jubiladas, o sea, son los beneficios que ya tengo que pagar, los que me están dando, digamos, el problema. Entonces, mm, obviamente, el hecho de modificar los beneficios ya otorgados es lo último que se tiene que hacer, es la aclaración que tiene que poner, o sea, como que es lo último, pero es lo único sobre lo que yo tengo margen de acción, dado que estoy en el escenario de cutoff, en ese caso, ¿entendés? O sea, dentro del escenario de cutoff, lo único que puedo hacer es tocar los beneficios de las personas que ya se retiraron. Pero es lo único que claro, tenemos. ¿Por no sé qué? Porque las. exactamente, pero había puesto tipo, los que aún no se retiraron son los que mejoran la situación de caja. Claro, pues fíjate que es así, me está diciendo que el déficit de cutoff es más grande que el de runoff, entonces los que están entrando, digamos, los que siguen, digamos, aportando, me están mejorando la situación de la caja, porque estoy haciendo que tenga un déficit más chico. Entonces, esas personas que yo no consideré en el cutoff, me están mejorando, son superavitarias en ese sentido. Entonces, es como que no tendría que tocar esas personas, porque esas personas no me están empeorando la situación de la caja, me la están mejorando. Ok, sí, lo tenía mezclado. Entonces, y cuando es el de cut off es más chico que el de run off, ahí Es es porque las otras. opciones de los que justamente están aportando, que no se retiraron, son los que te están generando déficit. O sea, deberían ser mayores en el Exacto. caso. O sea, en ese caso yo tenía que modificar los beneficios de las personas que todavía no se retiraron. O sea, de las personas que todavía siguen aportando. Claro, Para este porque escenario. Porque los ya retirados ya está, no les podés modificar. claro, o sea, y es lo último que yo haría, sería modificar el hecho de un beneficio a alguien que ya está retirado, exacto. Ok, y en ese caso tenés que modificar el beneficio que va a recibir, no le podés aumentar la contribución, eso ya está determinado. No, podés modificar el aporte, sí, pero acordate que el hecho de aumentar el aporte también a veces genera desincentivos. Lo mismo que con modificar demasiado el beneficio. O sea, tenés que hacer una combinación, o sea, una estrategia de forma tal de que la persona que esté contribuyendo no deje de contribuir porque hayas cambiado tanto el beneficio. Buenísimo, gracias. No, de nada. Te hago otra consulta sobre el trabajo práctico 1, pero el ejercicio 6. Sí. Quería entender el concepto esto de reclamo de activos sin derechos adquiridos y por qué solo se incluye en el cutoff y en el runoff y el ongoing no. O sea, el reclamo de los activos, o sea, son literalmente, cuando viste estamos en cutoff, lo que hace como que la caja está ahí se cierra. Sí, Entonces, obviamente, vas a tener personas que quieren una parte del beneficio, pero no todo. Y vas a tener personas que recién arrancaron a aportar, aportaron tal vez 2 o 3 años, por ejemplo, y ahí ya dejaron de aportar. O sea, no es que ya dejaron de aportar, de ahí la caja cierra, digo. Entonces, bien, a estas personas no se les va a pagar, porque no dice, bueno, no se les reconoce el beneficio, no se les paga, y es obvio que estas personas a las cuales no les voy a pagar hagan juicios a la caja, hagan sí, juicios, hagan reclamos, ¿por qué? Porque dicen, bueno, o sea, no, todavía no me consolidé, no había consolidado el derecho, pero yo de todas maneras había hecho aporte de dinero para después poder recibir un beneficio. Entonces van a hacer juicios y todos esos juicios van a derivar en estos reclamos por activos sin derechos adquiridos. Ah, ¿Qué perfecto, pasa en claro. Runoff y Ongoing? En Runoff Sí, y ahí ya Ongoing es sé. como que la caja sigue, entonces Mm, no me van a hacer juicio porque se supone que la caja va a seguir y le voy a pagar los beneficios. sí, perfecto. Sí. Ok.
Y después tengo una pregunta del ejercicio 7. Sí. Que, viste, para el inciso B y el C se usan los valores que obtuvimos para el runoff, pero las preguntas como que refieren a los nuevos ingresantes. ¿Eso por qué es? O sea, no se debería usar el ongoing. Casi vos tenés que ver lo que tenés para tirarle el mano para ver cómo se lo viene a hacer aproximadamente lo utilizando. No, pero quiero cómo está la caja del valor. Entonces, luego de saber cómo está, no lo voy a mirar, Escucha un pero poco no más, es pero- más. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? Como que se escucha como si Se estuviera escucha tapado. muy como distante, Ahí se me escucha, sí, muy perdón. lejos. Genial. Eh, no, te decía, o sea, vos Sí, sí, tenés sí, que ahí está ver como la perfecto. situación en runoff. Tenemos la situación en runoff y vos, a partir de la situación en runoff, se Sí, agregan contribuciones y después beneficios con su respectivo gasto de liquidación de los nuevos ingresantes. Entonces, lo que vos haces es hacer esa comparación para justamente ver cuánto necesitarías para que en la nueva situación de ongoing esté en equilibrio. No, sí, sí, ahí te expliqué bien. Pasa ok, que, o sea, sí, estás comparando, estás viendo lo que pasa en ongoing, pero para ver lo que pasa en ongoing, tenés que partir desde runoff. O sea, partir de cuando ya sabés la mm, situación de runoff y le agregás los nuevos participantes. ok. Siempre se parte del runoff, ¿no? Entonces, como para los análisis. Sí, 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 claro. Y de runoff para los análisis de ongoing. Sí. Perfecto. Profe, yo tenía una consulta sobre la guía 2. No sé si la tendrás a mano. Sí, ahí ya la abro. Mi La duda guía era, 2. eh, más que nada, cuando se saca la tasa G, cuando se hace la igualación entre el valor actual de los beneficios futuros y el valor actual de las contribuciones futuras, en la parte donde se hace uno más la tasa de rendimiento, hay ejercicios en el que se hace menos T y hay otros ejercicios que se hace menos T menos 1. Mi duda era tipo en qué ejercicios va menos 1 y en qué ejercicios va solo menos T. O sea, eso es en función de si es vencido o adelantado el aporte. Vos pensás Ok, que si el aporte es adelantado, entonces vos lo vas a tener que capitalizar hasta el final directamente, y si es vencido, como que lo capitalizás un periodo menos. ok, sí, tenía anotado algo de eso, pero me quería sacar la duda por las dudas. Y después tenía otra duda sobre el ejercicio, creo que era el ejercicio 5, que ¿por qué en el ejercicio 5 para calcular el valor actual de los beneficios futuros se multiplica por 3? Se multiplica por 3. O sea, vos vas a tener que el beneficio es 0,10. Sí, 3, que es 0,10 por 150.000 por 1,015 al cuadrado, porque tiene que dar sí. 62 por años de antigüedad, que hay años de antigüedad, no nos dice, o sea, vamos a suponer que son simplemente 65 menos 62, o sea, 3, y ahí tenés Ah, el ok, 3. ok. Es la diferencia entre el 62 y el 65. Listo.
Claro, ¿te acordás que hay algunos ejercicios, sobre todo también los de MSI, que nos dice años de antigüedad, y Sí, tenemos de por sí años de antigüedad antes en el plan, que decíamos 65 menos 62, más los años que ya teníamos. sí. Entonces, en ese caso es como que si acá los años anteriores sean cero y solamente contemplar los años que quedan hasta que la persona se retire. Ok, listo, Eso perfecto. en esos Gracias. 3 años. No, de nada. ¿Alguna otra consulta más de la unidad 2 o...? Yo no entendí en el punto 1 cómo se hace para calcular el ultimate cuando es en función del salario. Viste que nosotros lo que hacemos, o sea, o sea, el apartado B, ¿lo entendiste todo? Cuando es en función del salario, o sea, ese 1,77. Sí, eso sí. Entonces, bien, esa tasa que vos tenés de en función del salario, la tenés que saber como que vos, para cada aporte, o sea, lo que vas a terminar aportando va a ser, es la tasa G más la tasa G de aporte adicional, todo eso multiplicado por el salario de la persona en cada momento, porque lo estás haciendo en función del salario. Obviamente tenés cuidado en función de si ese aporte es adelantado o vencido, ¿no? Pero si es en función del salario, tendría que ser adelantado, estoy pensándolo. Sí. Ok, sí, sí. O sea, o sea, puede ser adelantado, puede ser vencido, ¿no? Pero, o sea, tener cuidado solamente con eso, o sea, tiene que ser como vos hagas el aporte en realidad. O sea, va a acompañar al aporte de A. Pero a lo que yo voy es, básicamente es literalmente hacer la tasa G más la tasa G de aporte adicional por el salario cuando corresponda. Claro, es las dos tasas. Claro, es la suma de las dos tasas por el salario Claro, listo. en cada Yo estaba momento del haciendo solo tiempo. por la del salario y no me daba. Claro. Pero una pregunta, eso en el ejercicio 1 solo ponemos el aporte adicional para hacer el cuadro para sacar el ultimate. ¿Eso por qué es y no agregamos también la tasa G? No, no, o sea, la tasa G se agrega también. O sea, ustedes recuerdan que los ejercicios de contribución definida son así, son el A siempre le va a pedir la tasa G de aporte normal. Mm, El B les pide el aporte adicional, que el aporte adicional puede ser en un monto, en función del monto, sí. o en función de un aporte, digamos, que se hace sobre el salario. Mm, Y después el ejercicio 3 es el costo ultimate, que el costo ultimate son todos los conceptos que abona la empresa, básicamente. Entonces, obviamente, vamos a agarrar solamente la parte G de la empresa, si tuviese matching, y el aporte adicional que depende de la empresa. Si el aporte adicional lo pagaran a medias, digamos, o de una forma el empleador y el empleado. Entonces, bien, ahí lo que tengo que tener en cuenta es que lo que va a ser de aportes, si fuese el monto, bueno, vemos dónde están los montos separados en el tiempo y consideramos que si fuese todo en el momento cero, sería la tasa G con el matching aplicado por el salario más el aporte adicional en cero. Después sería la tasa G por el salario en el X más uno, o sea, en la edad siguiente, y el otro sería la tasa G por el salario en X más 2. Ahora bien, si fuese en función del salario, esto también, lo que tendríamos sería la tasa G con matching más la tasa G con el de aporte adicional y toda esa suma de esas dos tasas por el salario. Y así en mm, cada uno de los años. sí, perfecto. Y recuerden que el costo ultimate es solo lo de la compañía. Lo que dependa del empleado no nos interesa. Profe, te hago una pregunta más con respecto al final, no tanto de un ejercicio. ¿Sí? En cuanto a la teoría, Tomás, tipo, hacía desarrollar o, o, No, o- por lo general son más tipo
alguna oración que ustedes tengan que analizar, que si es verdadera o falsa, o ejercicios más tipo el análisis, que sean como de análisis, ¿no? Que no sean tanto de responder texto en función de esto, lo que dice tal autor, o lo que decía yo en las clases o en la bibliografía, sino simplemente es lo que vimos en clase, tal vez puesto con algo de análisis, Ok, de un ok, poco de bárbaro. análisis. Buenísimo. Gracias. No, nada. Obviamente va a ser más poco práctico, pero una o dos preguntas teóricas va a haber. Claro, pero es más por ahí, tipo, de un resultado, a partir de un resultado, analizar lo mismo que nos ponías, por ejemplo, me acuerdo en el TP1, estrategias posibles o cosas así, no tanto. Claro, eso sería, o por ejemplo, qué sé yo, algo que tomé en su momento. Fíjense que hay un parcial que yo les pasé que había una parte teórica, que eran los ejercicios. O que les digo, que les pregunte qué pasaría con un aumento en la natalidad. ¿Es algo positivo o negativo? Ok, Algo claro, así sí, no, tipo me más tanta técnica que quería salir de duda con eso para ver si era tipo volcarlo en un desarrollo o era eso, más análisis, como decías. No, no, es más análisis. Con respecto a la unidad 3, yo tengo una duda. En el ejercicio, ¿va a estar explícito el método que tenemos que usar o cómo me doy cuenta del método? Bastante Porque eso sencillo, me... tal, va a decirte, te puede decir. Ahora, o sea, los métodos, si te dice entry age normal o attain age normal, sabes que es PBCN. Sí, Entonces te dice entry age normal, constant amount, sabes que te está diciendo un PBCM constant amount con RMS. sí, Si te dice attain age normal, constant salary, bueno, que te diga attain age normal, te dice que es PBCM. Que te diga AN es sin RMS, y bueno, constant salary es PBCM constant salary sin RMS. Si te dice después los métodos ABCM, el ABCM constant salary te va a decir tal cual, es ABCM constant salary. ajá, Te podría decir también en el otro que te podría cambiar es el ABCD Constant Amount, que te lo conoces también como PUC. sí. Y la diferencia entre constant salary y constant amount es, o sea, sé que cambia la fórmula, por ejemplo, para sacar la reserva actuarial o los costos normales, pero es esa la única diferencia como práctica, por así decirlo, ¿no? Y también la diferencia, acordate que está en la velocidad de reconocimiento. ¿Te acordás que habíamos dicho que los métodos PBCM eran más rápidos? Y entre los PBCM, el PBCM Constant Amount es el que reconoce más rápido. Ajá, ok, Te podría haber dicho tranquilamente calcular por el método que más rápido reconoce, entonces ahí tuviese que haber elegido PBCM Constant Amount. Eso igual, esa es la más difícil que te puede parecer de interpretar con cuál calcular. claro. Pero después no va a haber problema, o sea, va a estar igual explícito para usar. Bueno, gracias. No, de nada. Te hago una pregunta del ejercicio 5 de la guía 2. Sí, Para el inciso B y el C se usa como salario 50.000, pero o sea, en el resuelto, ¿no? Pero en el ejercicio dice 150. Quería preguntar si era como... eso es un error Está de bien. cuando lo resolví. Listo. No, quería saber eso. Perfecto. Genial. Volviendo al práctico número 3, tengo una consulta sobre Sí, el ejercicio 5. No sé si tenés el resuelto ahí a mano. a ver, ahí ya lo abro. Estamos acá. Un trabajo práctico 3. A ver. Sí, acá lo tengo. El ejercicio 5
el punto C y D, o sea, mi pregunta en general. ¿Por qué al valor actual de los beneficios futuros se lo multiplica por B a la 9? O sea, ¿por qué a la 9? Porque seguramente, o sea, ese 215.216 era el valor del beneficio en la edad 65. Y la persona, digamos, o sea, la persona en la edad 65 era, digamos, en el 2029. Como querés ir al 2020, lo tenés que multiplicar por un B a la 9. Porque vos lo que necesitas, o sea, para calcular eso es el valor actual del beneficio futuro al 1 del 2020. Ah, ok, claro. Entonces lo llevas, digamos, desde la edad 65 hasta la edad que tenía la persona en ese momento, que debe haber sido 56. Y el B sería uno más la variación salarial. ¿El B? No, el B es uno más la tasa de interés. Sí, 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 perdón, quería decir interés. Gracias. O sea, es uno más la tasa de interés a la menos 9. Joya. Y en ese mismo ejercicio era el 5, ¿no? Del TP3. Sí, En el I era después del cambio a PUC, que decía algo en el 2021. Por eso la B es a la 4, ¿no? Porque partís de 2021 del cambio. exacto. Ah, ok. O sea, ojo que eso es el 2025, por eso es a la 4. Claro, claro, pero como antes lo estábamos tomando desde 2019, creo. eh, Claro, o sea, entonces bueno, está para la 9. el H es como que arrastra todo lo que sigue para abajo desde el Sí. 2020. Bueno, gracias. La reserva actuarial, si estoy trabajando con el mismo método, es como que se saca para el primer periodo y después, con la fórmula, digamos, y después simplemente es la reserva del año anterior más los costos normales y de interés, no es que tengo que volver a hacer la fórmula. Exactamente. O sea, vas a tener que calcular el costo normal y sumas el costo normal más el costo de interés. Y eso te lleva a Sí, pasar al año siguiente. Pero ojo que eso va a pasar siempre y cuando no haya cambio en hipótesis ni te haya algún cambio que te genere ganancias y pérdidas. Porque ahí sí va a tener que volver a hacer cambios. ok. Si hay ganancias o pérdidas, ahí vuelvo a hacer como O la sea, si hay fórmula. cambios en las hipótesis, te va a cambiar el valor de la reserva. Claro. Ah, y después también tenía para preguntarte, en las consignas cuando dice poner que hay un cambio, no sé, bueno, en el caso del salario, por ejemplo, poner que el cambio es ahora en 2025, recién Sí. el impacto, Impacta al inicio del siguiente. claro, ok, pero si me pide algo en 2025 no considero ese cambio todavía. No, porque ocurre durante el 2025. Y nosotros generalmente hacemos los cálculos a inicio del año, al 1 del 1. Claro, ok. Entonces, a lo mismo. Sí. Una pregunta de la última práctica de las normas contables. Sí, Es algo más teórico que no me puse bien a repasarlo, pero tengo la duda. ¿Cómo me doy cuenta si el vesting es al final o durante? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? en IFRS 2, Sí, en eso. porque te va diciendo que el beneficio o sea, se consolida de aparte, o sea, de a tramos, y además te especifica, tipo, en T igual a 1 se consolida tanto, en T igual a 12 tanto porcentaje y en T igual a 3 tanto otro. Y de los que son de vesting al final te dice, se consolida cuando la persona llega al final del plazo. Cuando llega al final, digamos, de todo el tiempo, digamos, de permanencia hasta la edad de jubilación, sería en ese caso.
Ok, O sea, si te va a gracias. aclarar, digamos, que el beneficio se paga al final o que se va pagando de a porciones. Y ahí por eso poder reconocer si es vesting periódico o vesting al final. Gracias. No, de nada. Te hago una pregunta de la guía 4. Es más que nada para Sí, saber también si es un error, si estaba bien. En el ejercicio 2, calculamos la reserva actuarial al 2018, pero quería preguntar por qué al sí. 2018 o si es al 2008, como dice en el ejercicio. Ah, no, es al 2008. Yo puse Listo. 2018 porque... Pregunto por las dudas, como, está bien, listo, No, gracias. no, está perfecto, está perfecto. Es una buena pregunta. Pasa que no sé por el... Bueno, tengo que cambiar la fecha, que 2008 quedó muy viejo. ¿Alguna otra Eh, consulta? en esto de métodos colectivos, el costo normal, un método PIC, siempre es constante, siempre y cuando estén la misma cantidad de empleados. O sea, tanto si es peak como es aggregate, si no se modifican las hipótesis, entonces el costo normal debería ser el mismo. Incluso que una persona se jubile, o sea, se retire, si está contemplado, entonces es parte, digamos, o sea, es parte de las hipótesis. O sea, que le salga un empleado de la nómina no le va a hacer que les cambien la tasa G, por ejemplo, o el promedio del costo normal. Lo que sí va a tener que tener en cuenta es que van a tener que multiplicar tal vez por una persona menos. En vez de hacer el promedio del costo normal por 3, si se va una persona y no cambiaron las hipótesis, va a ser el promedio del costo normal por 2. Claro, sí. Pero cuando usamos aggregate, que se hace, o sea, para sacar el costo normal es la tasa G por la suma de los salarios, eso año a año se va actualizando. Sí, pero vos considerás esa actualización del año a año. Es lo mismo que haces cuando haces PIC. El PIC es lo mismo. Los costos normales de un cost and salary es la tasa G por el salario por uno más la variación salarial. Ok, Lo que tenés que tener presente es lo único que cambia entre un FIC y un aggregate es que en la fórmula del numerador, el aggregate es valor actual, la suma de los valores actuales de los beneficios futuros menos el pasivo contable, y un PIC es la suma de los valores actuales de los beneficios futuros menos el pasivo contable menos la PIC no amortizada. Y el resto, el denominador es el mismo. Directamente en uno está el PIC no amortizado y en el otro no. claro. Eso es cuando es constant salary. Y cuando es constant amount, lo mismo. O sea, lo único que te cambia es al numerador, es exactamente el mismo, ya sea constant amount o constant salary, que es lo único que te cambia si es aggregate o peak. Lo que sí te cambia en función de si es constant salary o constant amount es el denominador, que en uno va a ser una suma de A financieras y en otro va a ser la suma de los valores actuales de los salarios futuros. Que eso va a hacer que en el constant amount te dé el promedio del costo normal, que ese promedio del costo normal después lo multiplicás por la cantidad de empleados activos, y la tasa G que después la tenés que multiplicar por la suma de los valores de los salarios actuales. Sí, listo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Y después, en la unidad 5,
La única diferencia entre cash settle y equity es el valor de la acción, que en una se usa periodo a Exacto, periodo y en otra siempre en el momento cero. exactamente. Si es equity settle, se usa el fair value del momento cero, y si es un equity settle, se usa el fair value del momento en el cual yo estoy parado. O sea, el valor del fair value del momento a momento sería en ese caso, como decís vos. Eh, Así que sí. Después, bueno, no armé todavía el examen, pero es un examen que seguramente sea más o menos largo. Yo voy a tratar de estar un rato antes, de estar tipo 6, 6:30, ya es, creo que es el miércoles. Voy a avisarles bien igual, porque no sé si estoy justo, si estoy para venir un rato antes, les aviso, si no a las 7 arrancamos, como siempre. La idea es que dure 2 horas y media. Ok. Pero bueno, eso lo vamos viendo. Si dicen un ratito más, no tengo drama. Pero cosa de como a las 10 cortar como hora máxima. Buenísimo. Te hago una pregunta. Sí, Si algún ejercicio, o sea, no tiene RMS, lo dice explícitamente, ¿no? o sea, te va a decir a Teenage Normal, tal vez, que se usa como método. Entonces ahí Sí. ya te está diciendo que es sin RMS. Ah, ok. Claro, esa sería la única posibilidad de que no tenga Claro. RMS. O que te aclare Flip Diagram que usás PBCM sin RMS. Pero si es un método ABCM, los ABCM siempre tienen reserva matemática suplementaria. Profe, me quedé pensando en uno que habían visto del TP4, que era estaban hablando del aggregate constant salary, era el ejercicio 2, que arrancaba a hacer un método de costo colectivo por PUC y después cambiaba al aggregate. Yo tenía anotado que la tasa G no cambiaba, o sea, se actualizaban los salarios, pero la tasa Ok, G no o sea, cambiaba. pero el 2 del qué ejercicio, o sea, el 2 de la guía, Sí, el pues TP4. fíjate que el 2 del TP4 no cambia aggregate. No, perdón, es el 3. No, el cuatro, perdón. Acá, que los pide con Ese aggregate, era parecido, pero constancial. con más personas. Era con más personas, claro. El 4 me acuerdo que lo hicimos en clase. Sí, el que hicimos nosotros en clase, que nada, yo había notado como que la tasa G no cambiaba, pero la volvimos a O recalcular. sea, no, la tasa G no cambia. Fíjate cuando estamos en el B o en el C, perdón, o sea, tal vez me expliqué mal ahí, pero no expliqué mal. O sea, hacemos lo que no va a cambiar es año a año. Vos fíjate que en el B, en el que fue pasivo inicial congelado constant amount, hicimos una sola vez el cálculo de la tasa, digamos, perdón, de la tasa no, del promedio del costo normal, y después lo que íbamos haciendo era multiplicando ese valor por la cantidad de personas activas. Y cuando se iba retirando una, o sea, cuando se retiró una, nos quedó multiplicado simplemente por uno y así hasta el final, que se jubiló esa persona también. Con el ANE pasa lo mismo. Calculo una sola vez la tasa G, en el ANE de Constanzani hablando, y esa tasa G la tengo que ir multiplicando por el valor actual del salario de la persona que está activa. En algunos casos lo voy a tener que multiplicar por la suma de los dos salarios, pero cuando B se jubile, solamente lo voy a tener que multiplicar por el salario de A, un año.
Pero sí, o sea, aunque se haya ido la persona B, o sea, se haya jubilado, no me cambia la tasa G, porque que se vaya la persona B a los 65 años es parte de la hipótesis. ¿Ahí se entiende? Un poco mejor. O sea, o sea, obviamente te va a cambiar en función de si estás en pasivo inicial congelado constant amount y pasás a pasivo agregativo constant salary. Pero lo que no te va a cambiar es durante el año siempre que estés en el ejercicio ese. O sea, no te va a cambiar la tasa del apartado C jamás y tampoco te va a cambiar el promedio del costo normal del apartado B. Porque no hay cambios de hipótesis en esos apartados. Eso es lo que no se modifica. ¿Eso se ve ahí o tampoco termina de cerrar? Sí, se entiende. Genial. Si en estos días tenemos alguna pregunta o así, te mandamos por mail o por WhatsApp. Mándenme si quieren al WhatsApp y ponen por el grupo y yo lo tengo que contar. Vi que Lucía me había mandado alguna consulta y me quedó ahí, perdón, sin responder. No sé Sí, si sí, esa te mando eso. pregunta A ver, para, no me querés acuerdo qué te pregunté, ya te digo. que la busco yo, Quedé acá con el grupo acá. Me habías preguntado, el ejercicio 7C de la guía 1 se usan los valores de... Ah, esto justo. Ah, sí, Creo que sí, sí, ya te era. lo pregunté hoy. Sí, ahí está. Ahí va, genial. Pero sí, o sea, las preguntas que quieran, háganmelas y les prometo que sí, les voy a prestar mucha atención para que estamos cerca del parcial, Sí, por favor. contestarla y que no queden. Sí. Nada, decirles también, practiquen de los exámenes anteriores que les pasé, háganlos. Y nada, ¿alguna otra consulta? Por ahora no. No, tampoco. Bueno, o sea, practiquen. Es terrible decir, bueno, no, usen todos los fines de semana para estudiar, pero bueno, es el último esfuerzo ya. Eh, Cualquier duda me consultan y recuerden, bueno, yo les aviso bien, pero si no, lo estamos viendo el miércoles a las 7. Genial, gracias. Buenísimo. Gracias. Bueno, buen fin de... Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen Gracias. fin de...